Bendiciones, te hablo un día más el pastor Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Vamos a seguir viendo la cuarta parte del estudio de esta semana, de los devocionales de esta semana, que se llaman El Desierto. Vamos a ver en el día de hoy, en el libro de Lucas, en el capítulo 3 y en el versículo 2, vamos a ver también otra manera, como estamos viendo durante toda esta semana. Ayer veíamos cómo el Señor dejaba ir el día de la expiación a este cabrito, dejaba que fuera portador del pecado en el desierto. El día anterior, como hablaba con Moisés en el desierto, y el primer día, como el Señor sabía la necesidad de su pueblo y sabía por dónde estaba caminando. Por eso vamos a ver en el Nuevo Testamento, repito, capítulo 3, verso 2 de Lucas. Dice la palabra lo siguiente: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. En el desierto. Vemos en el capítulo 1 de Lucas, en el verso 80, a partir del 67, su padre Zacarías empieza a hablar de su hijo, pero en el último versículo, en el 80, nos dice la palabra: el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Pero lo primero que empieza diciendo el texto bíblico es que el niño crecía y se fortalecía en espíritu. El niño, ahí no dice el adulto, dice el niño, crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Luego en el capítulo 3, cuando ya empieza la predicación de Juan el Bautista, el primo del maestro, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Aquí vemos como el desierto, igual que ha servido al pueblo de Israel para prepararlos para entrar en la tierra prometida, también a Juan el Bautista el desierto le sirvió. No estuvo por tanto tiempo, no estuvo por esa cantidad de años, estuvo menos, pero también le sirvió para preparar el camino al cual había de venir, o sea, Jesucristo. Le sirvió para preparar el camino de aquel que tenía que venir a hacer lo que él tenía que empezar haciendo. Hay veces, ocurre mucho en las iglesias, en las obras, que empieza un ministerio y lo continúa otro. Que a veces empieza un ministerio, está por un tiempo, años, meses, y continúa otro. Otras veces está muy poco tiempo y sigue otro, y otras veces desde primera hora hasta el final sigue ese ministerio ahí pastoreando esa iglesia, transmitiendo a esa iglesia, ministrando a esa iglesia. Y aquí el Señor capacita a un varón llamado Juan, hijo de Zacarías, y desde pequeño él quiere estar, como leemos en el verso 80 de Lucas 1, que crece y se fortalece en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. En lugares desiertos. ¿Por qué en lugares desiertos? ¿Por qué no en lugares con el mundo? ¿Por qué no en lugares donde habite el mundo? ¿Por qué no en el pleno centro de
de Jerusalén? ¿Por qué no en las calles, en las esquinas, como hacían los fariseos, relacionándose con ellos? ¿Por qué no en las sinagogas hermosas que había con ellos, hablando, disertando, discutiendo, enseñando? O incluso más allá, ¿por qué no en el propio templo grande, majestuoso, honroso de Jerusalén? ¿Por qué no allí? El templo de Herodes, que tanto se enorgullecía de que gracias a él lo tenían los judíos. Pues porque en aquel lugar Dios no creía que fuera necesario que predicara Juan el Bautista, porque Dios quería preparar a Juan el Bautista en un lugar desierto. Quería capacitarlo con el carácter, quería capacitarlo con la mentalidad, quería capacitarlo con la entrega, quería capacitarlo con la energía suficiente para que cuando llegara el momento de preparar el camino para el Cordero de Dios, estuviera preparado y estuviera capacitado. Si hubiera sido criado en otros lugares, en el templo, sinagogas o algo, hubiera sido diferente. Quizás se hubiera corrompido por cómo eran los fariseos y los saduceos y los escribas. Quizás no hubiera sido el mismo Juan, hijo de Zacarías, o Juan el Bautista, como lo conocemos nosotros. El Señor quería que fuera un lugar aparte, una tierra deshabitada. ¿Por qué? Porque, repito, el Señor trata con cada uno de nosotros en el lugar donde Él le place, en el lugar donde Él quiere, en la manera que Él quiere, a la forma que Él quiere, el tiempo que Él quiere. Porque si estamos en otra cosa, no le vamos a hacer caso. Si estamos en otro lugar divirtiéndonos, festejando, celebrando, quizás no vamos a oír su voz. Pero si por el contrario tiene que llevarnos a un lugar de soledad, a un lugar de pensar, a un lugar de aislamiento, a un lugar de decir: Señor, no te veo por ningún sitio. Señor, no te percibo por ninguna parte. Señor, ¿dónde estás? Hace tiempo que no sé dónde estás. Hace tiempo que no sé cómo comunicarme contigo. Hace tiempo que no sé por qué me traes hasta aquí. Y no olvides que en el desierto es donde Dios capacitó a Juan el Bautista para que abriera el camino de la predicación del Maestro. Porque recuerda que algunos discípulos que iban con Juan el Bautista son los que luego pasaron a formar parte del Maestro. Juan empezó a abrir el camino que lleva a la salvación. Juan empezó a preparar el camino que lleva a la vida eterna. Pero el lugar donde Juan fue educado, el lugar donde Juan fue preparado, la escuela donde el apóstol Juan el Bautista, el hijo de Zacarías, el lugar donde fue preparado fue en el desierto. Luego, no esperes que el Señor te hable en tu comodidad. No esperes que el Señor te hable cuando estás bien, cuando estás haciendo algo que te agrada, o cuando estás de aquí para allá. No. Recuerda que Dios siempre te va a hablar a tu vida. No siempre, pero muchas veces te va a hablar a tu vida en el desierto, en lugar deshabitado. Y tendrá que llevarte al desierto. Y tendrás que estar en el desierto. Y tendrás que pasar calor en el desierto. Y tendrás que pasar sed en el desierto. Pero calor y sed espiritual. Sed y calor espiritual. Que anheles el agua de vida. Que anheles el frescor de la presencia del Espíritu Santo. Y te habrá llevado porque quizá lo necesitas. O porque quizás te está preparando para otra cosa. Lo que dice el verso 3 de Lucas 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. El arrepentimiento para perdón de pecados. Por eso el Señor a veces se nos tiene que llevar al desierto para perdonarnos nuestros pecados, como el macho cabrío,
que porta el pecado en sus cuernos de manera simbólica, al desierto, para preparar nuestro corazón en el desierto, para preparar nuestro carácter en el desierto, para preparar nuestra mente en el desierto, para preparar nuestros ojos espirituales en el desierto, para prepararnos para que seamos mejores hijos, mejores hijas, siervos, siervas, cristianos, cristianas, en el desierto. Recuerda que donde estaba Juan el Bautista cuando Dios le habló, era en el desierto. Que el Señor te guarde y que el Señor te bendiga. Recuerda que puedes escribirme a mi cuenta de correo electrónico unconsejodedioshoy@hotmail.com, o puedes escuchar este y todos mis devocionales en mi canal de YouTube indicando Devocional Pastor Armando Ruiz, o en el Play Store de tu smartphone o tablet indicando Proyecto Corazón o radiotierraprometida.org. Este que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobús es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.